Libro de Jeremías, capítulo 18. Hoy es un día para responder al Espíritu Santo. Cuando usted lo tenga, dígame amén. Puro amén hoy, ¿verdad? Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete ¿a dónde? A la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la que, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Vaya conmigo a Efesios, capítulo 2, versículo 10. Efesios capítulo 2, versículo 10. Este tema del que voy a hablar es uno de los temas que más ha marcado mi vida y quizás uno de los que más he predicado. Ha sido muchas veces un punto de inflexión aún en la vida de mi esposa y mía. Lo prediqué esta mañana en las primeras dos reuniones con nuestros hermanos. Y siento fuertemente que en este contexto de la casa de esperanza que hemos estado hablando, la casa de esperanza, es importante que prestemos atención a cómo respondemos nosotros en la casa de esperanza. El domingo que viene, Pastora Lidia va a predicar para la gloria del Señor. Gloria a Dios, aleluyita. ¿Por qué cree que está lloviendo afuera? Por fin se me dio. Les va a hablar de la importancia de traer otros a la casa de esperanza. Pero ¿cómo respondemos nosotros? Porque si venimos a la casa de la esperanza y experimentamos un hermoso ambiente, somos testigos de señales, milagros y maravillas, pero domingo tras domingo no hay una obra en nosotros y no somos transformados, hermano, de nada sirve. Y muchas veces yo entiendo que nos gustaría que Dios obre con una varita mágica de manera inmediata, ¿verdad? Abracadabra, pum, transformado. He visto a Dios hacer cosas así, pero en su gran mayoría Dios nos procesa. Los procesos de Dios. Y los procesos de Dios comienzan en la casa de la esperanza. La casa de esperanza es la casa del alfarero. Fíjese lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El Antiguo Testamento es la sombra de los bienes venideros. El Nuevo Testamento, ya en este pasaje, es la substancia misma. Y aquí vemos estas palabras que recibe el apóstol Pablo cuando es llevado al cielo, cuando es llevado al paraíso. Recibe una revelación no de los hombres, sino de Dios mismo. Esa revelación que él recibe es que usted y yo somos obra, somos hechura de Dios mismo. Somos su obra de arte. Dile al que está al lado: yo soy la obra de arte de Dios.
Ahora dile al del otro lado, no eres mi estilo de arte. Yo recuerdo en la carrera de la universidad en comunicación social, una de las materias que más detestaba era arte, después de economía, porque todo lo que tiene números a mí me da asco. ¿Sabe cómo escogí mi carrera yo? Agarré todos los planes de estudio y el que menos matemáticas y números tenía, dije, eso voy a hacer. Eso así, directamente. La única carrera la única materia que tenía de números era economía y la tuve que tomar 3 veces. Pero la otra era arte. Y a mí me molestaba mucho porque me parecía algo tan abstracto, tan subjetivo, que cómo puedes evaluar algo que, ¿por qué está buena? ¿Quién dice que está buena? Porque para ti está buena, para mí es un mamarracho. O viceversa. ¿Quién determina los estándares? Y yo recuerdo que se paraban a ver la obra de arte, todos esos artísticos medio raros, se paraban ahí y la miraban y luego se volteaban un poquito, miraban la pintura. Yo decía, estos payasos, ¿qué tanto ven? Y pues yo iba y pretendía hacer lo mismo porque tenía que pasar la clase, entonces me paraba con ellos. Pero ¿sabe una cosa? Esta gente, sin que le digan quién pintó la obra de arte, con ver el estilo y la manera en la que pintaba, ellos te podían decir quién la pintó, porque hay algo de la identidad del autor, del artista, que queda como un sello impregnado en la obra. De la misma manera que tú eres la obra de Dios, en ti hay un sello impregnado con la identidad de Dios en tu vida. Una obra de arte única, irrepetible, porque estamos en una obra. La miraban fijo. Esto no tiene nada que ver, pero me acordé de esto hoy en la mañana cuando predicaba con los hermanos en inglés. Había una vez un señor que así como a la obra de arte se le quedaba viendo, pero a una pecera, así fijo. Y cada vez que él movía la mirada, el pez se iba para acá. Y si movía la mirada a la izquierda, el pez se movía a la izquierda. Sí. Levantaba la mirada, el pez iba para arriba, para abajo. Y había otro ahí al lado y le decía, wow, ¿usted cómo hace eso? Bueno, esto es muy sencillo. Usted lo tiene que mirar fijo, al pez a los ojos. Mente superior domina mente inferior. Cuando el pez entiende que usted es la mente superior, se empieza a alinear con sus movimientos. Y el pez, ¿puedo intentar? Sí, adelante, intente. Dice, yo me voy, ahorita regreso, pero quédese ahí. El pato pues se pone. Cuando regresa el otro, lo encuentra ya el amigo frente a la pecera. No tiene nada que ver con el mensaje, así que simplemente me acordé. La obra de arte tiene impresa su estilo, su originalidad. Dios le dijo a Jeremías, en esta ocasión te voy a hablar, pero solo palabras no son suficientes. Yo necesito que veas algo específico para que te sea revelado lo que te quiero mostrar. Quiero mostrarte cómo yo trabajo en la vida de mis hijos. Jeremías era un profeta. En aquel entonces los profetas tenían un cuarto del profeta en el templo. Era la oficina del profeta, muy bonita, por cierto. Esa oficina estaba en el monte Sión, entonces era un monte alto. Y por eso el Señor le dice, baja de tu oficina, baja, desciende,
porque te voy a llevar a una oficina diferente. Esa oficina ordenadita de profeta es la tuya. Ahora te voy a llevar a la mía, donde yo trabajo, porque quiero que veas cómo yo hago las cosas. Y de repente el profeta entra y se encuentra con algo que quizás no se esperaba. Un lugar completamente manchado, lleno de lodo, arcilla, con olor a húmedo, polvo, instrumentos por todos lados, y la mano de aquel que se encontraba trabajando completamente sucia. Y ahí Dios le empieza a mostrar al profeta que cuando Dios obra en nosotros, Él no tiene problema en ensuciarse las manos y en meterse en esas áreas en nuestra vida que quizás nos dan vergüenza. Meterse en esas áreas en nuestra vida que nos avergüenzan tanto que nadie las sabe más que tú. Esas cosas que te condenan y que cuando las recuerdas caen lágrimas por tus mejillas y tratas rápido de pensar en otra cosa. Dios se mete hasta eso y empieza a trabajar, empieza a formar. Tu Dios no tiene problema en ensuciarse las manos para formarte. Señor, trabaja en todo lo demás, pero este área de mi vida déjala, no la toques, es muy asquerosa. Esta actitud, este hábito es muy vergonzoso, es muy feo, Señor. Dios le empieza a mostrar: mira, esta es mi oficina, así trabajo yo. Dios ahí entonces le empieza a dar al profeta, al ver todo eso, la habilidad de ver, oír, entender cómo Dios obra en su pueblo. Entonces Jeremías, en la casa del alfarero, lo primero que ve es una rueda. En esa rueda donde el alfarero comienza a darle forma a la arcilla, a ese lodo, a ese barro. Pero interesante que el original de la palabra rueda en el hebreo es plural, no singular. ¿Por qué? Porque no había una sola rueda, sino había dos ruedas. En una se le iba dando forma a la arcilla, al barro, pero en la otra se movía con un pedal y el alfarero determinaba a la velocidad que iba formando ese barro. Porque Dios no solo determina cómo te forma, sino a qué velocidad te forma. Algunos nos trabaja lento, lento. Algunos va muy rápido a la obra, apura tu obra, Señor. Algunos no aguantan tan rápido, que el Señor le baja la velocidad un poco. ¿Cuántas veces no le hemos dicho al Señor: apura, Señor? Yo, si no le habría dicho al Señor: ya, por favor, ya, termina esta obra en mí. Yo recuerdo siempre mis padres misioneros, nos la vivíamos en los carros viajando. Atrás mi hermana y yo, mi hermano que bueno, chiquitillo, nadie lo tenía en cuenta, pero veníamos nosotros dos con mi hermana y nos empezábamos a portar mal, lo que sea. Entonces nos faltaban 2 horas para llegar y mi papá decía: ¿saben qué? Cuando llegue a la casa les voy a dar una. Y eso para mí ya me empezaba a torturar, porque es tortura psicológica, porque tú por 2 horas estás diciendo: oh, ya mero. No estás, sufres todo el viaje, más sufres la paliza cuando llegas. Entonces, ¿qué hacía yo? Le contestaba mal, le decía, aventaba algo, para que tenga que parar el carro y me vea, y luego, y de una vez ya se acaba esto. De una vez, si me vas a dar, pues de una vez.
¿Tú cuántos más? ¡Y! Frena. Pero ya, se acabó. Moretoneado, pero ya. Cambio, mi hermana, no, lloraba a las 2 horas. Se está sufriendo doble. Éntrale conmigo de una vez. Pum, bam, bam, bam. Llegamos a la casa, una siestita a gusto. Apúrala, Señor, apura tu obra. Pero no está en nosotros. Sin embargo, déjeme decirle que hay vasijas decorativas que están ahí. No las pone. Se ven bonitas, ¿verdad? Se arreglan bien los domingos estas vasijas. Ocupan una silla, ¿verdad? Se ve bien en el Face, así todo lleno de vasijas. Pero nada más. Después hay vasijas que son reservadas con un propósito. Son reservadas para un propósito. Esas vasijas necesitan un buen tiempo de trabajo, porque la vasija, mientras más de mejor calidad, más fina tenía que ser la arcilla, y mientras más fina la arcilla, más tiempo tenía que estar en la rueda. Ya, Señor, apúrate. Es que esto me duele mucho. Es que este proceso me cuesta demasiado. Y algunos se brincan de la rueda. ¡Ya! Porque Dios no te obliga a nada. Ya, Dios, por favor, no aguanto más. Y la vasija, esa arcilla, pasa un momento constante de Getsemaní. Ay, Señor, si es posible que pase de mí este proceso. Me duele mucho, me cuesta mucho. Yo recuerdo decirle al Señor este año pasado: Señor, hazme a mí lo que sea, pero no con mis hijos. Si pudiera tomar todo lo que le pasa a él, pónmelo a mí, yo me lo aguanto, Señor, pero no con ellos. Y ahí va el proceso. En el versículo 4, si no recuerdo, deje regreso aquí en mi iPad. Y la vasija de barro que él hacía, escuche esto, se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Aquí solo quiero hacer un paréntesis. Número 1, no reemplazó la vasija, la arcilla. Simplemente la volvió a hacer, porque Él es el que hace todas las cosas. No hace todas nuevas cosas, hace todas las cosas, porque no se deshace de ti, te vuelve a hacer. Porque cuando cometes un error, porque cuando piensas que ya se acabó, cuando piensas que el Señor se hartó de ti, lo único que va a hacer es te va a bajar de la rueda, te va a volver a amasar, te va a volver a hacer, te va a volver a poner en la rueda y te va a seguir trabajando hasta que llegue el momento en el que Él te vea y diga: así me gusta, esta es la vasija que yo quería llenar del aceite de la unción. No la reemplaza. Escuché la otra vez a una persona que seguro me está viendo, se va a ofender, no va a ser el primero, que dijo que cuando Dios restaura nunca es lo mismo. Señoras y señores, mi Dios lo que hace lo termina, y lo termina bien. Cuando Dios restaura, eso de que nunca es igual, eso es mentira, es mejor, porque Dios restaura por completo.
No que crea esa mentira. No, que la vasija no queda igual. ¿Qué es eso? ¿Dónde está escrito eso? Yo soy producto de una restauración. ¿Cuántos aquí son producto de una restauración? Levante su mano al cielo. Dígame si no está mejor que antes inclusive. No queda igual, por favor. Dice que lo hizo mejor hasta que le pareció mejor al alfarero. Hasta que lo vio y dijo Dios que era bueno. Yo les he enseñado a ustedes que cuando Dios dice que algo es bueno, no solo significa que no es malo, porque para los hombres algo bueno es que no es malo, ¿verdad? Si no es malo, entonces es. Y si no es bueno, entonces quiere decir que es malo. Pero ese no es el estándar de Dios. Dios en la creación terminó de crear y vio Dios que era el estándar de Dios. Cuando Dios dice que algo es bueno, es porque eso que Él creó está cumpliendo el propósito por el cual Él lo creó. Gracias por ese amén, hija. Aquí hay más fe los niños. Está cumpliendo. Cuando Él mira una vasija y dice, ahora sí, es bueno. Y algunos hermanos dirán, ese de bueno no tiene nada. El Señor dice, no. Yo no mido de acuerdo a tus estándares. Esta vasija está cumpliendo los propósitos por el cual yo lo cumplí. Hasta que le pareció. Déjeme darle algunos ejemplos rápidamente en el tiempo que nos queda. ¿Sabía que la tierra misma estuvo en las manos del alfarero? ¿Sí? En Génesis 1, la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra que no tenía forma. Ahora, en el siguiente capítulo, vemos que Dios vio todo lo que había hecho y dijo que era Génesis. La tierra fue formada por el alfarero. En el primer capítulo empieza con una arcilla, con la tierra que la crea del polvo, no la tira, no se deshace de ella, la trabaja hasta que le deleita. Por cierto, Génesis es el libro de los comienzos. Toda verdad en la Biblia usted la puede encontrar en Génesis, forma de semilla. Después viene Adán y Eva, una arcilla, un barro que se contaminó a causa del pecado. Sin embargo, Adán y Eva entran en el proceso de la casa del alfarero y Dios obra en ellos de tal manera que de Adán y Eva nace un fruto llamado Abel, que ofrece un sacrificio excelente a los ojos de Dios. La casa del alfarero, agradable a Dios. De Adán, una arcilla arruinada. De Eva, una arcilla arruinada. Hay un fruto de alguien que ofrece un sacrificio perfecto y agradable. Después, ¿se acuerda de Abraham? Abraham, el padre de la fe. Todos lo quieren muchísimo, pero Abraham era un mentiroso. Abraham era un engañador. Dios procesa a Abraham de tal manera, procesa esa arcilla de tal manera que eventualmente Dios vio a Abraham y era un hombre que obedeció
a Dios y recibió todas sus promesas. Pero no porque era bueno, hermanos. Jacob, qué joyita esa, ¿eh? Mi mamá a veces me ve, nunca le pregunté por qué, mejor, pero me agarra la cara y me dice, ay, mi Jacob, mi Jacob. Yo por si las flies, le digo, ni pregunto, ¿por qué Jacob, mamá? Jacob, un engañador, un suplantador. Una persona que busca suplantar es alguien que quiere tomar el lugar de otro. Eso habla de un problema de identidad. Suplantar. Jacob tenía un problema de identidad porque no sabía quién era. Él no necesitaba tomar el lugar de nadie, pues él había sido bendecido desde el vientre de su madre. Ya había sido bendecido. Pero su falta de identidad lo metió, lo hizo, lo convirtió en un engañador, un suplantador, que finalmente sus decisiones hicieron que termine huyendo de sus propias decisiones y de Dios mismo. Eso es lo que le pasa, señores y señores, a esta generación que viene. Son una generación sin identidad, que tratan de ser alguien más, tratan de ser alguien en las redes, tratan de ser alguien más en Hollywood, tratan de imitar, no tienen identidad, no saben quiénes son, entonces están constantemente suplantando, queriéndose tomar el lugar de otro, y toman decisiones tan pobres que terminan huyendo de sus propias decisiones, porque las malas decisiones te persiguen. Y no estoy hablando de tu mujer. Tú fuiste la mejor decisión de mi vida. Mejor decisión de mi vida. Dije su, no mi. Tratan de tomar el lugar de otro. ¿Sabe cuántos pastores se ridiculizan por imitar a otros pastores? No tienen identidad. Yo todavía no he encontrado uno que quiera ser como yo, ¿verdad? Pero que me imite a mí. Por ahí quizás alguno saldrá algún día. Jacob no se daba cuenta cuando oía que estaba corriendo derechito hacia la rueda del alfarero, porque en Betel el alfarero lo estaba esperando con las manos listas. No se dio cuenta que solito se enroscó en la rueda. Y el alfarero empezó a trabajarlo. Llegó a Betel, una casa de esperanza, porque los ángeles suben y bajan solo donde hay esperanza. Y Dios lo trabajó de tal manera que, mire, salió de esa rueda rengo. Ahí salió Jacob. ¿Qué pasó? Me tuvieron ahí en la rueda del alfarero. Marcado por el alfarero. Le decían a Jacob, pato viudo, que se le murió la pata. Escuche, Dios sabe lo que nos hace falta. Sáquelo. ¿Ya está pensando usted en algún otro rengo para burlarse de él? No, yo me burlé de Jacob nada más. ¿Sabe qué nos hace falta? Hombres y mujeres de Dios en la iglesia que queden marcados. Que se note la marca del encuentro con el alfarero. El problema que estamos teniendo, hay mucho pastor enterito. No los veo amasados. No los veo mareados de la rueda. Dios se encuentra y trabaja en Jacob
de tal manera que lo transforma, le cambia hasta su identidad. ¿Cómo le puso Dios? Israel. Ahora entonces fíjese, él, esto yo lo había enseñado anteriormente, significa Dios. Bet-lehem, lehem significa pan, Bet significa casa. Por eso Bet-lehem es casa de pan. Bet es casa, él es Dios, Betel es casa de Dios. Ohim es plural, él es Dios. El Elohim, por eso dijo, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Era Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahora le dice, tú vas a ser llamado Israel. Dios le da a Jacob su propio nombre. Y después de ese encuentro, Dios es llamado el Dios de Abraham, de Isaac y de ¿qué? No de Israel. Jacob. De Israel habla Dios de Israel cuando habla de sus obras, cuando habla de su identidad. Después de ese encuentro, Dios de Abraham, de Isaac. Dios se quedó, le dijo, yo te voy a dar mi identidad divina y de justicia, y yo voy a tomar tu identidad de pecado para que todos sepan que yo soy el Dios de los Jacobs. ¿Acaso no fue lo que hizo Él en la cruz? Nos dio su justicia y tomó nuestro pecado. Ese intercambio. Elías, Santiago dice que Elías era sujeto a pasiones semejantes a las tuyas y a las mías. Imagínate, qué bonito el profeta. Piensa en tus pasiones, tus carnales del mundial. Bueno, con eso peleaba él. Escrito está. Dios trabaja en esa arcilla, en ese barro, lo amasa tanto, lo trabaja tanto, que eventualmente de ese hombre que tenía pasiones iguales a las tuyas y a las mías, crea un hombre con tanta autoridad que con sus labios abría y cerraba las puertas de los cielos. El alfarero. El alfarero. Este que viene, David. Hágale así. Qué elemento. Ese no era peor, ese era peor. Asesino, adúltero, lleno de sangre sus manos. Una vez vi un pastor, un líder, con las manos llenas de sangre espiritualmente, que llegan lejos pero dejan cadáveres atrás de ellos. Gente que ni a la iglesia quiere ir. Estaba tan manchado que Dios le dijo, tú no vas a poder construir el templo, lo va a tener que hacer tu hijo Salomón. Dios obra en David. Y híjole que David se quejaba, lea los salmos, cuando esa arcilla empezaba a ser amasada. Ahí empieza a ver los salmos. Señor, ¿hasta cuándo? ¡Basta! Muchos de los salmos son un grito de una arcilla siendo procesada, de un barro siendo procesado de la manera más intensa. Porque cuando tu propio hijo te traiciona, te quita el reino y te persigue, créeme que ese proceso no debe ser bonito. ¿Cuántos se han multiplicado, Señor, mis opresores? Y ahí está el Señor. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Quieto, Davidito, quieto. No te brinques, que estoy haciendo algo en ti que es poderoso. Ahí va, ahí va. Voy a acelerarle un poquito, Davidito.
ya. Aguanta, hijo, aguanta. Porque tú estás llamado a cargar con la unción del Espíritu Santo. Tú eres un ungido, no te me bajes, no te me bajes. Tú no puedes ser de adorno. Finalmente Dios mira esa vasija y dice: este es un hombre conforme a mi corazón. ¿Usted sabe la trabajada que le tuvieron que dar a ese man para que digan eso de él? Pedro, tipo bocón, prometía lo que no podía cumplir. Yo no, Señor, yo nunca. Fue el primerito. Pedro maldijo a Jesús en el nombre de Dios, siendo judío. Terrible. Pedro le decía a Jesús: quiero que hagas esto. Y Señor, ¿el qué va a hacer? Cállate, Pedro, porque no haces lo que te dicen y ya. ¿Qué te importa lo que van a hacer los demás? Diría doña Fabiana: yo soy la mamá de todos. No, ¿de quién soy la mamá? Mía, ok. Pero es que yo no soy la mamá de ellos. Pedro estaba a punto de entrar a la rueda y Jesús lo sabía. Pero Jesús sabía que iba a salir bien, porque antes de que entrara ya le dijo: oye, por cierto, cuando vuelvas fortalece a tus hermanos. ¿Cómo sabía que iba a volver? Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte, mas yo he rogado y me ha sido concedido que tu fe no se eclipse. Tranquilo, Pedro, tranquilo. Yo te voy a usar poderosamente. Pero Señor, no. Tranquilo, Pedro, tranquilo. Porque tú vas a escribir 2 epístolas que van a hablar de la esperanza. Porque tú vas a predicar en el día del Pentecostés en el poder del Espíritu Santo. Aguanta. Más de 3,000 se van a convertir en tu primer mensaje, Pedro. Aguanta, Pedro. Aguanta. No te bajes, hijo mío. No te bajes, ríndete a la obra del alfarero. Judas se encontraba en el epicentro de la esperanza. Fue testigo del avivamiento. No duró. Voy a hablar, antes de pasar a otros, déjeme hablarle de Juan Marcos. ¿Cuántos se acuerdan de Juan Marcos? Juan Marcos era como que el asistente de Pablo, ahí discípulo, sobrino de Bernabé. Van por un viaje misionero, Juan Marcos se raja. Pablo, que era de pocas pulgas, se enoja. Si este cobarde yo ya no lo quiero en otro viaje. Bernabé lo quería llevar. Pablo dice: no, yo no voy a andar yo con rajones así, no. Bernabé entonces se pelea con Pablo. Van cada uno por su lugar. 2 hombres destinados a trabajar juntos en el ministerio, ahora separados por uno que no estaba dispuesto a pagar el precio. Una arcilla contaminada. Sin embargo, Pablo, en sus últimos días, lo manda a llamar a Juan Marcos. Dijo: tráigame a Juan Marcos porque me es útil, necesario. ¿Cómo? Algo hizo Dios en la vida de Juan Marcos que ahora estaba listo para ser usado en el ministerio de Pablo. Fue trabajado por el alfarero. Estos son ejemplos desde la tierra misma hasta el inicio del hombre,
de cómo fueron procesados por Dios. Ahora, hubo gente que no se dejó procesar. Hubo gente que se brincó de la rueda, que dijo: no, yo no. Uno de esos era Saúl. Bueno, vamos desde el principio. Caín, Dios le da la oportunidad a Caín de arrepentirse y venir con la ofrenda correcta. Sin embargo, estaba tan lleno de envidia que lo que hizo fue matar a su hermano. La envidia te descalifica, hace que te brinques de la rueda. Saúl buscó la gloria de los hombres y no la de Dios. Y le importaba tanto lo que piense la gente de él. Yo le voy a decir algo: no hay enfermedad más grave emocionalmente que aquel que vive pendiente de lo que piensan de ellos. Eso, hermano, es un cáncer emocional. Si usted le pasa eso, en el nombre de Cristo Jesús, renuncia y sea libre, porque usted va a vivir miserable toda su vida. Algunos vinieron solo para escuchar eso. Le importaba tanto lo que piensen de él que se brincó de la rueda. Tuvo la oportunidad de arrepentirse, no lo hizo. Si usted quiere que Dios lo use y quiere caerle bien a todo el mundo, déjeme decirle que eso no funciona de esa manera. Es más, cuando Dios te usa, más mal le caes a todos. Y ¿sabes lo más doloroso? Es cuando tu familia paga. Pastora Lidia dice: hay un montón de gente que no me quiere por tu culpa. Le digo: honey bunny, ¿no te soy yo mejor que todos esos 10? Y cuando a tus hijos los discriminan en la escuela por la fe que tú les inculcas, ahí vienen las mamás, que tócales un hijo. Viene la rueda. Voy a abrir mi iPad otra vez. Esaú no fue hecho de nuevo, aún de grande dijo: quiero ser restaurado, pero no pudo soltar la raíz de amargura. Las raíces, la amargura te va a hacer brincar de la rueda. Judas se brincó de la rueda, ¿sabe por qué? Porque se enamoró del billete. Vio el avivamiento, vio todo, experimentó todo. No pudo entender los planes de Dios para su vida. ¿Y sabe dónde se colgó? En el campo del alfarero, donde precisamente se echan todos los pedazos de vasijas que ya no se pudieron recuperar. Ahí se cuelga él y cae ahí. Dígame si eso no es profético. ¿Sabe cuántos pastores yo he visto descalificarse porque el dinero fue más fuerte que su llamado? Que eso cree yo soy pobre a propósito, hermano. La raíz de todo mal es el amor al dinero. ¿Qué actitud vamos a tener para mantenernos en la rueda? Estamos hablando en estos días de que esta es una casa de esperanza, casa de esperanza. Y hermanos, la gloria está aquí y la adoración fluye y los milagros fluyen y las señales y las maravillas fluyen, pero también tenemos que rendirnos al alfarero.
Porque va a llegar el momento donde ya todo culto no te va a hacer sentir una cosquillita súper chévere, donde el mensaje te va a incomodar, donde el Señor te va a empezar a pedir que tomes decisiones dolorosas, donde te va a decir que dejes esa relación que tú sabes que nunca en primer lugar tendrías que haber empezado, donde te va a decir que rindas ese hábito, que confieses y pidas ayuda, que hables con tu esposa. Y la pregunta es si en la casa de espera, porque no importa si tú eres nuevo o tienes 86 años en el Evangelio, Dios trabaja en nuestras vidas. Y la pregunta es, ¿quiénes en esta casa se van a quedar en la rueda y quiénes van a terminar siendo vasijas de decoración? Se los agradecemos, queda muy bien en las cámaras. El Espíritu Santo mira hoy, ¿quiénes quieren ser vasijas en las cuales el Espíritu Santo pueda derramar su aceite y ser portadores de la unción del Espíritu Santo? Y quienes simplemente se arreglan bien los domingos. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vas a responder cuando las manos del alfarero empiecen a ejercer presión y velocidad al mismo tiempo? ¿Qué vas a hacer cuando empiece a lidiar con eso que te da mucha vergüenza? Porque la casa de esperanza es casa de alfarero. Porque de nada nos sirve llenarnos de sensaciones y volver a casa domingo tras domingo y nunca ser transformados a la imagen y semejanza de Cristo. Porque en momentos como este es donde se decide: Señor, haz en mí tu voluntad. Porque hay algunos que ya Dios los ha estado empezando a trabajar y se han resistido. Otros tienen que subirse otra vez a la rueda el día de hoy. Porque todos dicen: Señor, úsame, llévame a las naciones, dame los dones, dame la unción, dame los talentos. Pero nadie quiere la presión de la rueda. Porque esta pandemia también reveló quién estaba en la rueda y quién no. Porque hay vasijas que aquí siguen firmes. Obviamente fueron bien hechas. Hay vasijas que hoy se encuentran en el campo del alfarero, sin fe. David, después de ser confrontado por el profeta a causa de su pecado, ¿sabe cuál es la actitud para mantenerse en la rueda? Salmo 51: ten piedad de mí, oh Dios. Reconocer que siempre lo necesitas. No importa cuán espiritual te creas que seas, cuán maduro, cuántos años tengas, siempre que vienes delante del alfarero: renuévame, Señor. Haz de mí lo que tengas que hacer. Cámbiame, transfórmame. Aunque yo no quiera, haz tu voluntad en mi vida, no la mía. Empieza por mí, Señor, empieza por yo. No me dejes saltar de esa rueda. Ejerce la presión y la velocidad que tengas que ejercer. Me rindo a ti en este día.
Te rindo mis planes, te rindo mis proyectos, te rindo mi futuro, te rindo mi familia una vez más, te rindo a mi esposa Lidia, a mi hija mía y a mi hijo Judah. Pongo esta congregación en la rueda. Pongo nuestro liderazgo en la rueda. Haz lo que tengas que hacer, aunque nos duela. Aunque haya cosas que se escapen del control de mis manos y eso me molesta tanto, pero Señor, haz tu obra. Sea hecha tu voluntad. Sea hecha tu voluntad. Alfarero, no quiero yo, no quiero una posición, no quiero renombre. Quiero tu obra en mi vida. No quiero la exaltación de los hombres. Quiero que tú me veas y digas: esta vasija es buena. No quiero ser una decoración más en la vitrera de lo evangélico. Quiero ser portador de tu gloria. Dios ha estado, el alfarero ha estado obrando en la tierra desde el principio. El último libro de la Biblia termina de esta manera: con un nuevo cielo, nueva tierra. Y el árbol de la vida que en el principio el hombre no supo aprovechar, en el último libro de la Biblia hay una ciudad. En esa ciudad hay un árbol de la vida y en el cual fluye sanidad a las naciones. Yo quiero